Están pasando cosas en la Fórmula 1, Sí. están pasando cosas en la FIA, están pasando cosas en Liberty, están pasando cosas en la GPDA. Antes de nada, antes de cualquier otra consideración, me gustaría saber tu opinión, porque creo que no hemos hablado de ello, del comunicado que publica la GPDA hace un par de semanas aproximadamente, donde básicamente lo que pasa es que los 20 pilotos entran y le dicen a Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, oye, muy bien que seas presidente, pero no nos vas a tocar el dinero y no nos vas a decir cómo nos tenemos que comportar. Y si no, vas a tener guerra. O esa es la interpretación que yo me llevo. No, bueno, esa es la verdad, ¿no? Es lo que le estaban transmitiendo. Mi opinión, los pilotos hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que la cuestión de los insultos por la radio y todo eso, o en una rueda de prensa, yo creo sinceramente que no tiene razón la FIA. Y que si quiere hacer un gesto de cara a la galería, empezar a hablar de 10.000 euros por insulto y cosas así. Es una barbaridad de dinero, ¿eh? No, para un piloto no, pero es que no tiene sentido. Es que simplemente no tiene sentido. Entonces, yo creo que los pilotos no son niños y que no debemos aniñarlos. Porque cuanto más bloqueemos su comportamiento, más válvulas de escape van a salir, punto 1. Y punto 2, en última instancia, si consiguen controlarlos, más planos van a ser los personajes. Y eso no es bueno para nadie. Para la FIA tampoco. Con lo cual, creo que eso es una torpeza. La gestión esa es una torpeza por parte de la FIA. Creo que la FIA tiene que hacer un gesto de cara a la galería, porque al final es el órgano sancionador y digamos que tiene que velar por ciertos valores. Luego, en mesas de la FIA públicas, pues tienen invitados, tienen interlocutores de otras instituciones que de algún modo yo creo que valorarían de forma positiva el gesto de la FIA del querer controlar ciertas cosas, porque no todo acaba en la FIA. Para la FIA, y esto es importante, no todo acaba en el deporte del automóvil. Su concepto de automovilismo es más amplio y abarca la seguridad en carretera. Es decir, la FIA tiene un papel institucional que va más allá de las carreras. Y en ese sentido entiendo que tienen que hacer gestos para ciertas cosas, ¿vale? Sí. Pero creo que no lo han hecho de la forma más inteligente. Eso es parte FIA. Sí. Parte pilotos. Hasta ahí, correcto. Para poner un poquito de contexto, en la previa de este Gran Premio de Las Vegas, hace un par de semanas aproximadamente, como hemos dicho, sale este comunicado de la este comunicado de la GPDA, de la Comisión de Pilotos, en la que básicamente dicen, oye, ¿dónde va el dinero de nuestras multas? No nos hagáis de padres y nos digáis cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, el tema de los insultos. Es una declaración fuerte, es una declaración por un medio que nunca había utilizado antes la GPDA, la Comisión de Pilotos. Los 20 pilotos hace mucho tiempo, los 20 pilotos lo suscriben. Y hemos llegado aquí al Gran Premio de Las Vegas y tuvimos el jueves la rueda de prensa oficial en la que estuvo George Russell, el presidente de la GPDA, y entre las palabras de Russell, más luego las que han secundado otros pilotos, básicamente la sensación que da es que los pilotos han explotado. Y que ha explotado ya una guerra pública entre la GPDA, la organización de pilotos, y el presidente de la Federación Internacional de Fórmula 1 de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem. ¿Por qué ha explotado? Bueno, voy a dar los titulares y ahora lo analizamos. Pero básicamente de lo que acusaba ayer George Russell y acusaban otros pilotos es que este comunicado que tenemos aquí de Instagram se publica hace 2 semanas y todavía no han recibido ninguna respuesta, no se han reunido los pilotos con el presidente de la FIA, que se han enterado en directo, sin anticipación, de que Niels Wittig deja de ser el director de carrera y este fin de semana entra un nuevo director de carrera que no tiene experiencia en Fórmula 1 en un circuito urbano complicado y con solo 3 carreras para que termine el campeonato. Y luego una panoplia un poquito más etérea de peticiones de Russell que quedan en el aire y en las que dice, oye, pues es que no nos hacen caso, es que las cosas que nosotros pedimos no han salido adelante. Primero, el tema de no ser escuchados, el tema de que no se haya reunido todavía el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo con ellos.
que no les dijeran que Nils Wittig iba a ser destituido. Yo ahí estoy, no digo del lado de los pilotos, pero huele raro. Sí, el tema de Nils Wittig huele raro en general, con 3 carreras para el final del Mundial, ¿no? Porque yo esto puedo entenderlo, que haya que cambiar ciertas cosas, pero con 3 carreras para el final, yo lo haría al final del Mundial. Quizá nos faltan piezas en el rompecabezas para entender por qué se ha tenido que tomar de esta forma tan apresurada. En cualquier caso, una notificación previa a los pilotos, por elegancia, no me parece mal. ¿Por qué no se hace? Porque yo creo que la FIA también quiere pararles los pies. Es decir, no queráis estableceros como un lobby, es decir, que os consulto cuando quiero, pero no tengo la obligación de hacerlo. Porque me da la sensación de que eso ya en el primer comunicado estaba claro, que exigían la atención y la consultoría. Y yo creo que la FIA lo que quiere es, tenemos suficientes problemas con la FOM y tenemos suficientes problemas en general para hacer cuadrar las cuentas y para una serie de cosas y para no tener grandes disensiones internas. Como para que os suméis ahora vosotros, ¿no? Como para que os suméis ahora vosotros. Yo creo que eso es lo que quiere trasladar la FIA. Recordemos que la FIA tiene como uno de sus objetivos prioritarios conseguir más dinero en el próximo Pacto de la Concordia. Y para eso lo último que necesitas son deportistas mareándote. Ese es el contexto. Yo no digo que los pilotos no tengan que marear. Digo que ese es el contexto y por eso la respuesta fría de la FIA. Y por eso la escalada que han traído los pilotos. Porque esto es una escalada. Es decir, que no nos haces caso, no te preocupes. Rueda de prensa oficial del Gran Premio y ahí vamos a subir la temperatura. Y lo han hecho. Es un pulso, ¿no? Están echándose ya la FIA y... es que ni siquiera sé si es la FIA, porque ahora tenemos que entrar en consideración. Mohamed Ben Sulayem contra los pilotos están echando un pulso. Sí. Yo, analizando un poco la situación, la sensación que yo tengo, Chris, es que llega la GPDA, publica este Instagram, que es muy agresivo y es un ataque frontal, directo y dirigido a Mohamed Ben Sulayem, con nombre y apellido. O sea, no es una cosa velada, no, directamente señalan al presidente y le dicen: Presi, que vamos a por ti, que si nos tocas el bolsillo te vamos a exigir transparencia de hasta dónde va el último euro. Claro, cuando tocas el bolsillo a la gente, ahí es cuando saltan de verdad. Y la sensación que me da a mí desde fuera es que Ben Sulayem ha dicho: ¿Que me vais a echar un pulso a mí con el dinero? Te cambio al director de carrera. Que por cierto ya había alguna desaveniencia, porque desde 2022 llevamos viendo que hay un enfrentamiento comisarios-dirección de carrera que no sé muy bien a qué atiende. Y Sí. me da la sensación de que Nils Wittig al final ha sido una víctima política. Bueno, en gran medida. Pero también te digo, son mensajes que hay que mandar. El que tiene más poder tiene que intentar contener las revueltas. Y esto es un levantamiento. Y es un levantamiento que le llega a la FIA en el momento de pelea con la FOM. Esto lo saben los pilotos y por eso han elegido también ese momento. Y quizá instruidos por los propios equipos. En algunos casos seguro. En otros a lo mejor ni les va ni les viene. Pero bueno, han venido aquí a lo bruto. Y porque han considerado que es la única forma por la que les van a hacer caso. Y eso es posible que sea así. Eso sí que lo dijo Russell ayer en la rueda de prensa, porque le preguntaban, Diego Mejía, nuestro compañero de Fox, decía: oye, ¿y por qué hacer un Instagram? ¿Y por qué hacer una cosa tan pública? Y dice, bueno, decía Russell, hemos aprendido que hay veces que por privado o en reuniones privadas no nos van a hacer caso. Hay que poner un contexto de en qué ocurre todo esto, que ya es algo que os hemos repetido muchas veces aquí en este canal de Twitch y de YouTube, y es que el año que viene hay elecciones a la FIA, y solamente de momento Mohamed Ben Sulayem, y creo que solamente va a ser así, es el hombre que se presenta para esas elecciones en 2025, y en el 26 se firma el nuevo Pacto de la Concordia, que se negociará el año que viene también. O sea, la tormenta política es en 2025. Correcto.
Y por eso todo el mundo parece que está buscando esas posiciones. Bueno, ¿te suena de algo que en otros conflictos de ámbito mundial, cuando se prevé que viene un momento de negociación, resolución, todos suban el pistón? Claro. La tensión, pues eso es lo que está pasando. Ahí es. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Para mí el problema es los que estamos enfrente de los pilotos. Ese para mí es el verdadero problema. Los periodistas. Es que yo no quiero acusar y no quiero levantar la liebre. Y te digo una cosa, lo voy a dejar aquí y tú que tienes más experiencia que yo, quiero que me expliques la situación, porque a lo mejor yo lo estoy leyendo mal. Vale. Pero yo ayer escuché dos veces la rueda de prensa de Russell, que fue allí en calidad de piloto Mercedes, pero ayer Russell en la rueda de prensa oficial de la FIA fue en calidad de presidente de la GPDA. Porque en la sección que a él le tocó, habló 20-25 minutos solo de la GPDA. Y ayer Russell, por ejemplo, dice palabras en las que, cito textualmente, no se ha escuchado a los pilotos, no han implementado los cambios que nosotros queremos implementar, nosotros como pilotos solo queremos hacer que el deporte crezca en seguridad, pero también decisiones deportivas. Claro, y yo estaba escuchando la rueda de prensa y yo escuchaba que Russell decía eso y digo, ahora habrá alguien que le preguntará, oye, ¿y cuáles son esos cambios? Claro. Oye, ¿y cómo queréis hacer que el deporte crezca? No entró nadie. Claro. No entró nadie. Ni un solo periodista. Y no ataco a los periodistas. Pero en esa sala. Hay que atacar. En esa No hace sala. falta. Ni un solo periodista le dijo a Russell, oye, George, muy bien. Me parece pero... muy bien. Queréis hacer que el deporte crezca. Lleváis desde 2022, decía Russell, desde el 22, haciendo propuestas que no se han escuchado. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas propuestas? Porque si no, la conclusión que yo saco es que lo único que pide la GPDA, por lo que se ha manifestado frontalmente, es que no me toquéis el dinero y que me dejéis decir palabrotas y vestir como yo quiero. Sí, sí. ¿Qué ocurre con los pilotos? Que al final son los principales interlocutores de los periodistas. Es decir, si tú tienes que tener una declaración, unas líneas, una entrevista en un paddock de Fórmula 1, las más valiosas son las de los pilotos. Los pilotos ahora están en pie de guerra. Imagínate que tú eres periodista en el paddock. Sí. ¿Qué vas a querer? Atacar a la FIA es muy fácil. Además ahora es el actor que peor... Es el malo de la película. Eso es el malo de la película. Es el punching ball, ¿no? Que dicen los ingleses. Eso es. Entonces, si tú eres el periodista, dices, bueno, yo me congracio con los pilotos, contamos además que hay una guerra en marcha y a verlas venir. Y a verlas venir. Si la FIA nos quiere para algo, ya vendrá. Ya vendrá. Entonces yo creo que aquí estamos teniendo una información parcial. Solo la del lado de los pilotos. Solo la del lado de los pilotos. La FIA oficialmente no se ha pronunciado. Nosotros obviamente hemos contactado con la FIA y hemos tenido un primer buen feedback y ahora necesitamos alimentarlo con informaciones concretas, ¿no? Con las que venir y decir, no, lo que dijo Russell está mal por esto, por esto y por esto. Claro. Eso todavía no ha sucedido. Y el periodista en ese momento no le interesa hacer otra cosa que lo que hicieron. Conseguir buenos titulares, efectistas en la medida de lo posible, y luego esperar que salte la FIA. Si ellos han tenido que alinear con alguien, aunque sea con la falta de cuestionamiento, es con los pilotos. Claro. Pero es normal. Es el que te da la declaración, es el que te puede poner a la gente en contra. Es al que más necesitas, es el héroe. Pero es que recuerdo que ayer comentándolo y también un poco por redes sociales, y la gente me decía, ¿qué camisa lleva el que te da el micrófono? ¿O quién da las acreditaciones? No. Que claro. No es miedo a la FIA, no, claro es miedo al piloto. Claro. Es al revés. Claro. Es miedo al piloto. Pero entonces, lo que vimos ayer, con la prensa inglesa sobre todo y los broadcasters y tal, entrando uno detrás de otro, haciendo las mismas preguntas a Russell, era un paripé.
de algún modo era casi pactado. Era Parecía casi pactado. Que habían hablado antes de entrar en la rueda de prensa y le dijo Russell, preguntadme esto y esto. Era casi Que os pactado. voy a dar los titulares a vosotros. Era casi pactado. Y ya habrá momento de luego elegir bando. Pero de momento los periodistas se han alineado con los pilotos, entre otras cosas porque, bueno, los pilotos abogan por más apertura, más libertad, más tal, mientras que la FIA, en su papel institucional, lo que quiere es controlar el rebaño un poquito más. Entonces, ya está. Y ya está. Se le puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿eh? Esperad más capítulos. Sí, también es verdad una cosa. O sea, Mohammed bin Sulayem, a lo largo de su trayectoria pública, ha patinado varias veces. Es que, claro, es que tampoco lo pone fácil. Y yo voy a decir mi impresión. Yo he hablado con bin Sulayem y seguro que hay gente que ha hablado más que yo, pero hay veces que he hablado de forma directa y muchas otras veces he observado cómo es su relación con los demás, ¿no? Y la sensación que tengo es que hay un choque cultural importante. Wow. Y es evidente que bin Sulayem es una persona con formación, es una persona cosmopolita en cierto modo. Como le corresponde a un como presidente, le corresponde a un presidente de la federación, de una federación internacional. Pero yo creo que hay un choque cultural con Occidente. Las formas no son las correctas. No sé si son las correctas, sé que son otras. Me gusta el matiz, pero las formas no son a la que estamos acostumbrados. Eso y de es. hecho, a la que la Fórmula 1, que es una cosa muy british, y Eso con Eso una es. forma de hacer las cosas muy establecidas siempre, con unas dinámicas. O sea, la Fórmula 1 te voy a dar la puñalada, pero primero te tengo que limpiar, luego tengo que quitarte aquí la camisa y luego ya te doy la puñalada. Eso es. Te digo una cosa. Nosotros como españoles, a un nivel evidentemente muy inferior, pero también hemos vivido, ¿cómo se dice? El escepticismo Sí, de mucha gente por las formas. sí. Aunque sepas hablar inglés perfectamente, pero la forma de plantear los temas no es igual No es como tiene que ser. que la del establishment. Y ojo, hay españoles y muchos en la FIA y cada vez más. El gerente de la FIA es español. Sí, de hecho, Real. exactamente. Y nosotros, pues oye, pues conocemos a Pablo Martino, conocemos a el que fue manager de Jaime Alguersuari. Ay, sí, no me sale el nombre, pero sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Se nos nota. Se nota ya la madrugada. La noche está haciendo mella. La noche larga. Pero quiero decir que sí. Y obviamente son personas con mucha trayectoria, con muchos años de carreras, que han sabido hacerse entender, ¿no? Dentro de ese movimiento, dentro de esa cultura. Y yo creo que bin Sulayem está en un proceso. No es casual que bin Sulayem contrate como asesor personal a Dieter Renken, Periodista. periodista. Pero no periodista. Periodista Yo creo que lo hemos contado aquí alguna vez. Y del además, establishment. Sí, del establishment, pero periodista que se conoce todas las artimañas. Conoce todas las artimañas del Un mundo. tío muy deslenguado, que tú lo conoces mejor que yo, pero yo me acuerdo en unos test de pretemporada del año 2019 que el equipo Williams aún no había traído siquiera el coche al circuito, con todos los coches rodando. Imagínate cómo estaba Claire Williams en ese momento. Rueda de prensa del equipo Williams a mediodía, se sienta en la primera silla, en la primera fila delante de Claire Williams este tío, Dieter Renken. Arranca la rueda de prensa, él es el primero que va a tener la pregunta, por supuesto. Se queda mirando a Claire Williams y le dice: Claire, en 2014 erais el segundo coche, en 2015 el tercer coche, en 2016 tal, 2017 cual, en 4 años ni siquiera habéis llegado a los test de pretemporada. ¿Cómo se hace eso? A Claire Williams. Sí, Tú sí. imagínate el bicho que tienes que ser para preguntarle eso. Sí, no, bueno, a ver, aquí también nos han echado de hospitalities de equipos, por preguntar de una forma demasiado punzante a ojos del
del preguntado. Lo que quiero decirte es que sí, evidentemente tiene un conocimiento del entorno muy avanzado. Y por tanto, o sea, es obvio que Vince Sulayem sabe que ese es un punto débil suyo. Sí. Y está intentando reforzarlo. Pero también sabemos que es impetuoso. Y que cuando le preguntas te contesta. No medita, sí. Algunos titulares que dices, no deberías decirme esto. Claro, es decir, sería muy fácil no hacerlo. Sí. Y sabemos que no eres tonto. Sí. Pero es una cuestión de carácter. Es una cuestión de, una vez más, de cultura.